Un vastísimo operativo con nombre homérico, Operación Agamenón, terminó en la captura de Otoniel, el alias bíblico, ¿no? De resonancia bíblica, porque Otoniel es una palabra del hebreo antiguo cuya significación es algo así como quien posee la fuerza de Dios. Pero Otoniel es Darío Antonio Úsuga, a quien Iván Duque, el presidente de Colombia, horas después de que hubiese sido capturado en la Operación Agamenón, equiparó con Pablo Escobar. Equiparó nada menos que con Pablo Escobar. ¿Quién es Otoniel? ¿Qué es el Clan del Golfo, la poderosa mafia que él dirigía? Su caída implica la declinación final del narcotráfico en Colombia. Para responder estas preguntas, creo que es importante ver dos mutaciones que se han ido dando a lo largo del último siglo y pico en Colombia. La mutación de la violencia y la mutación del narcotráfico. Ver esos trayectos nos lleva a la conclusión de que en Colombia y en el resto del continente, también en México, el narcotráfico muta, pero no desaparece, y la violencia también se transforma, pero no desaparece. La mutación de la violencia en Colombia podríamos señalar como fecha de inicio de ese trayecto 1899. Terminaba el siglo XIX y en Bucaramanga estallaba la llamada Guerra de los 1000 días, que terminó en 1903 y fue el primer gran conflicto abierto, armado, entre liberales y conservadores, las dos grandes fuerzas políticas de la Colombia de aquel tiempo. La Guerra de los 1000 días terminó en 1903, pero las confrontaciones esporádicas entre liberales y conservadores continuaron. Y la violencia mutó recién en 1948, cuando se comete un magnicidio, cuando en Bogotá asesinan a balazos a Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal que estaba por ganar una elección o que muy probablemente iba a ganar la siguiente elección presidencial y se convertiría en presidente. El magnicidio hizo estallar el Bogotazo, el llamado Bogotazo, y luego de eso vino el surgimiento de guerrillas liberales que pronto mutaron a marxistas, ¿no? Las guerrillas marxistas proclamaron a mediados del siglo XX la República de Marquetalia, y ahí ya se estaba en otra etapa de las guerras colombianas. La etapa que comenzó en la República de Marquetalia fue la que generó grandes guerrillas como la FARC, creada por Marulanda Vélez y por Jacobo Arenas, y también otras guerrillas, la del sacerdote Camilo Cienfuegos, el Ejército de Liberación Nacional, que luego fue liderada por otro sacerdote, un sacerdote español, Manuel Pérez, el EPL, el Ejército Popular de Liberación, y otras muchas guerrillas. Todas representaban alguna de las vertientes de la izquierda en el siglo XX. Pero después, en el marco de esa mutación de la violencia, va a irrumpir en la segunda mitad del siglo XX el narcotráfico. Y el narcotráfico va a generar otra mutación de la violencia. Y ahí también va a empezar ese nuevo fenómeno, el narcotráfico, que a su vez va a tener sus propias mutaciones. Con el narcotráfico aparecen el envilecimiento de las guerrillas marxistas, cuando ven el formidable negocio del narcotráfico y se tientan con dejar de financiarse
con el impuesto revolucionario que cobraban a los campesinos o incluso con los secuestros, que siguieron siendo una industria monstruosa con la que se enriqueció en particular la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que lideraba Manuel Marulanda Vélez, el legendario Tiro Fijo. Pero en la etapa inmediata anterior a la irrupción del narcotráfico, habían aparecido las Autodefensas Unidas de Colombia, fundadas o creadas, impulsadas por los hermanos Castaño, en particular por Carlos Castaño, que fue el primer gran jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue la irrupción del paramilitarismo. Al paramilitarismo lo financiaban los grandes hacendados para que peleen contra las guerrillas marxistas que querían la reforma agraria. Pero con la irrupción del narcotráfico, las guerrillas empiezan un proceso de envilecimiento porque empiezan a convertirse paulatinamente en brazo armado del narcotráfico. Y también el paramilitarismo, las Autodefensas Unidas de Colombia, van a ver que financiarse a través del narcotráfico es mucho más rentable, oceánicamente más rentable, que financiarse con el dinero que les dan los hacendados. Por eso viene una nueva etapa de la guerra entre los paramilitares y las guerrillas. Ahora los paramilitares empiezan a pelear contra las guerrillas, pero para quitarles las áreas estratégicas que necesita el narcotráfico. El narcotráfico hizo de las guerrillas de Colombia y del paramilitarismo colombiano sus brazos armados. ¿Para qué los necesitaban? Para que mantenga inmensas regiones selváticas como áreas liberadas, como áreas que queden afuera del alcance del Estado colombiano y de su ejército, ¿no? Para que allí pudieran pudieran funcionar las plantaciones de coca, los laboratorios que producen cocaína y también las pistas de aterrizaje en las que aterrizaban y despegaban las avionetas que llevaban la cocaína afuera de Colombia. Para eso el narcotráfico necesitaba de las guerrillas y del paramilitarismo, y por eso tanto las guerrillas como el paramilitarismo se convirtieron en brazos armados del narcotráfico. Y las Autodefensas Unidas de Colombia terminaron convirtiéndose en el llamado Clan del Golfo, porque lucharon contra el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas marxistas, la que había sido liderada por Camilo Cienfuegos, y contra el Ejército Popular de Liberación para arrebatarles el control del Urabá. El Urabá es una región selvática que rodea al Golfo de Urabá y es la región en la que está la frontera entre Colombia y Panamá. O sea, la puerta de paso de la cocaína colombiana a América Central y desde ahí a América del Norte. Por eso era tan estratégico la región del Urabá, controlar la región del Urabá, y logró el paramilitarismo transformado ya en el llamado Clan del Golfo, creado o dirigido por los hermanos Úsuga, arrebatarle a las guerrillas marxistas el grueso de esta región. Entonces se pasa también del narcotráfico de las avionetas al narcotráfico de los submarinos, porque ahí se necesitaban más esos submarinos prefabricados que empieza a hacer el Clan del Golfo en grandes cantidades para encaminarse por los ríos de la selva en el Urabá y atravesar la frontera hacia Panamá para llevar la droga a Centroamérica. Esas son las etapas que apareció en la mutación de la violencia, pero también está la mutación del narcotráfico. Con la caída de Pablo Escobar, con la muerte de Pablo Escobar y la posterior caída de los hermanos Rodríguez de Orejuela, empieza el final de la etapa de los grandes cárteles de las drogas.
las inmensas y poderosísimas dos grandes mafias que fueron el cártel de Medellín de Pablo Escobar y el cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Pero desapareció el narcotráfico? No, mutó, se transformó, se atomizó más específicamente en decenas o cientos de mini organizaciones narcotraficantes. Y después vino la otra mutación que fue la conversión de la guerrilla marxista, el narcoguerrilla, y del paramilitarismo de ultraderecha, el narcoparamilitarismo o en paramilitarismo narco. En esa etapa se está, en esa etapa la organización más fuerte era el Clan del Golfo, a la que lideraba Otoniel. Este hombre que era en el siglo XX la figura más grande del narcotráfico, en el siglo XXI, la figura más grande del narcotráfico como en el siglo XX lo había sido Pablo Escobar. Y casi tan cruel, o tal vez incluso más cruel y más feroz que Pablo Escobar. Los dos provocaron inmensidad de masacres, monstruosos atentados, pero Otoniel, el capo del cártel del Clan del Golfo, además le añadía una pasión por atormentar con torturas a sus enemigos capturados, y a eso le añadía la perversión del abuso de menores que practicaba con tanta asiduidad. Ha caído el capo del Clan del Golfo. ¿Termina el narcotráfico? Seguramente mutará. Ya han caído otros grandes capos. Murió Pablo Escobar y el narcotráfico no desapareció. Capturaron y extraditaron a los Estados Unidos a Carlos Leder y el narcotráfico no desapareció. Extraditaron a los hermanos Rodríguez Orejuela y el narcotráfico no desapareció, y tampoco seguramente desaparecerá ahora con la extradición que ya vendrá de Otoniel. Un capítulo más en la sangrienta historia de la violencia y el narcotráfico.